Si algo define a la vida en nuestro planeta es que nunca, pero nunca, está quieta. Como el propio universo, se encuentra en un estado de cambio constante. Es un proceso que, aunque es increíblemente lento, no se detiene jamás y se desarrolla a lo largo de millones y millones de años. Bueno, pues vamos a sumergirnos en esta historia tan alucinante. A ver, fijaos en esto. Por un lado tenemos una recreación del Archaeopteryx, una criatura que vivió hace la friolera de 150 millones de años. Y por otro, un jilguero, un pájaro común que podríamos ver hoy mismo. Parecen mundos aparte, ¿verdad? Y sin embargo, lo más probable es que el primero sea un antepasado muy lejano del segundo. Así que aquí está la gran pregunta que vamos a intentar responder. ¿Cómo es posible que algo como este Archaeopteryx se transforme, con el paso de tantísimo tiempo, en un jilguero? ¿Qué fuerza, qué mecanismo hay detrás de un cambio tan brutal? Pues vamos a seguir las pistas de esta investigación científica para averiguarlo. Para resolver este enigma, lo primero es entender el concepto que lo explica todo, la evolución. Es ni más ni menos que el proceso que da respuesta a la increíble, a la inmensa diversidad de vida que vemos a nuestro alrededor. A ver, en esencia, la evolución biológica es el proceso por el cual los grupos de seres vivos van cambiando a lo largo de las generaciones. Ojo, no es un cambio que ocurra en un solo individuo, sino una transformación súper gradual que, si le das el tiempo suficiente, puede acabar creando especies totalmente nuevas. Vale, pero ¿cómo sabemos que esto es así? Porque no es solo una idea y ya está. Los científicos, como si fueran detectives de la historia de la vida, han ido juntando una cantidad de pruebas abrumadora desde un montón de campos distintos. Y todas juntas, pues dibujan una imagen muy clara. Vamos a echarle un vistazo a algunas de esas pistas. La primera pista, y quizá la más directa, nos la dan los fósiles. Son como fotografías del pasado. Aquí, por ejemplo, se ve de maravilla la evolución del caballo. Se puede apreciar cómo la estructura de sus patas y su cráneo va cambiando poco a poco a lo largo de millones de años. Una adaptación clarísima a un entorno nuevo. Luego tenemos las pruebas que nos da la anatomía. Si nos fijamos en los huesos del brazo de un humano, la pata de un perro, el ala de un pájaro y la aleta de una ballena, vemos que aunque se usan para cosas totalmente distintas, agarrar, caminar, volar o nadar, por dentro, la estructura de los huesos es sorprendentemente parecida. Esto lo que nos sugiere es que todos heredamos este diseño básico de un antepasado común. Y esto se vuelve todavía más loco si nos fijamos en cómo nos desarrollamos como embriones. En las primerísimas fases, los embriones de un pez, de un reptil, de un ave y de un ser humano son casi idénticos. Es increíble. Estas similitudes son otra pista súper potente que apunta a que todos compartimos un origen. Y por último, la biogeografía nos da más pistas al estudiar dónde vive cada especie. Por ejemplo, la llama de Sudamérica y el camello de África y Asia, aunque viven en continentes distintos, son primos lejanos, pertenecen a la misma familia. Esto indica que un ancestro común se separó y sus descendientes se adaptaron a lugares del mundo muy diferentes. Muy bien, hemos visto las pruebas, pero ¿cuál es el motor que mueve todo este cambio? Bueno, pues la respuesta la propusieron, cada uno por su lado, Charles Darwin y Alfred Wallace, con una teoría que lo cambió todo, la selección natural. La idea es, a la vez, muy sencilla y muy potente. Básicamente, el entorno es el que selecciona qué individuos tienen más papeletas para sobrevivir y dejar descendencia. Aquellos que tienen características que les dan alguna ventaja, por pequeña que sea, tienden a salir adelante y a pasar esos rasgos a la siguiente generación. Podemos resumir el proceso en 3 pasos clave. Primero, la variación. En cualquier población, no todos los individuos son clones, hay diferencias. Segundo, la ventaja. Algunas de esas diferencias dan una pequeña ventaja para sobrevivir o para reproducirse en un entorno concreto. Y tercero, y aquí está la clave de todo, la herencia. Los que tienen esa ventaja viven más, tienen más crías, y por tanto esos rasgos se van haciendo cada vez más comunes con el tiempo. El ejemplo de libro para entender esto es el de las jirafas. Imaginemos una población donde la comida en las ramas bajas empieza a escasear. Pues bien, aquellas jirafas que por puro azar nacían con el cuello un poquito más largo, llegaban a más hojas. Esto les permitía comer mejor, sobrevivir más tiempo y, claro, tener más crías a las que pasaban ese rasgo de cuello un poco más largo. Generación tras generación ese efecto se fue acumulando y el cuello de las jirafas se fue alargando. Ahora que ya entendemos el mecanismo, vamos a hacer zoom hacia afuera para ver los resultados de este proceso a una escala de tiempo geológica. El resultado es, sencillamente, la increíble y épica historia de la vida en la Tierra. Esta línea de tiempo lo pone todo en perspectiva. Desde que se formó la Tierra, la vida apareció relativamente pronto. Pero si nos fijamos bien, la vida compleja como los dinosaurios, y sobre todo los humanos, somos una novedad muy reciente en este viaje tan largo.
vamos, que somos los últimos en llegar a la fiesta. El primer gran hito. Nos vamos al principio de todo. Hace unos 4.000 millones de años, en los océanos de un mundo muy distinto al nuestro, surgen las primeras formas de vida. Seguramente microorganismos súper simples, de una sola célula. Y ahora damos un salto de gigante a un momento dramático. Hace 65 millones de años, un evento catastrófico provoca la extinción masiva de los dinosaurios. Su desaparición dejó un enorme vacío, una oportunidad de oro que permitió a los mamíferos, que hasta entonces eran pequeños y vivían a la sombra, diversificarse y prosperar por todo el planeta. Y en lo que es apenas un suspiro en esta escala de tiempo, un simple parpadeo, hace unos 250.000 años aparecemos nosotros, el Homo sapiens. Somos unos auténticos recién llegados a la historia de la vida. Y ya para terminar, vamos a centrarnos en nuestra propia historia evolutiva. ¿Qué pasos nos llevaron a ser como somos y qué nos hace tan particulares en este gigantesco árbol de la vida? Nuestra evolución estuvo marcada por hitos que lo cambiaron todo. Empezar a caminar sobre dos piernas, el bipedismo, nos dejó las manos libres, y eso permitió el desarrollo de herramientas cada vez más sofisticadas. Luego, el control del fuego transformó nuestra dieta y nuestra vida social, y finalmente desarrollamos una comunicación compleja y la capacidad de crear arte, de expresarnos simbólicamente. Y aquí es donde nuestra historia pega un giro de guión. El desarrollo de nuestro cerebro, un producto de millones de años de evolución biológica, nos permitió empezar un tipo de evolución completamente nuevo y muchísimo más rápido, la evolución tecnológica. Ya no solo nos adaptábamos al entorno, empezamos a adaptar el entorno a nosotros. Y esta nueva evolución se aceleró de forma exponencial. De la agricultura pasamos a la rueda, de ahí a la imprenta, que repartió el conocimiento por todas partes. Luego, la máquina de vapor que nos metió en la revolución industrial, hasta llegar a Internet en nuestro siglo, que ha vuelto a transformar el mundo por completo. Así que esta es la cuestión. Hemos pasado de tallar piedras a lanzar satélites en lo que, a escala evolutiva, es un abrir y cerrar de ojos. La evolución biológica sigue su curso, lento y silencioso, pero nuestra evolución tecnológica avanza a un ritmo de vértigo. Y esto nos deja con una pregunta fascinante. ¿Cuál será el siguiente paso en nuestra increíble historia?